Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, el fue rector de la Universidad de la SUAY, es analista económico. Economista Cordero, bienvenido. Se inicia el 15º día del paro nacional, 2 semanas completas con irregularidades en Ecuador que fueron creciendo tanto en materia de violencia durante las manifestaciones y la actuación también de las fuerzas del orden. Se clamaba por un diálogo que se esperaba se inicie a fines de la semana anterior, pero la situación en la relación entre el gobierno y la contraparte que apoya el paro tomó un giro al desconocerse la validez de los interlocutores. En todo caso, el paro continúa y los efectos en la economía se van sintiendo tanto a nivel personal como en la macroeconomía. Quisiéramos con usted analizar cómo el paro está afectando al país. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Indudablemente que las repercusiones que está teniendo el paro del sector campesino, básicamente a nivel económico, son bastante grandes. Y yo diría que las repercusiones de este momento son más de carácter microeconómico que macroeconómico. Microeconómico me refiero no solamente a nivel de personas, de familias, sino fundamentalmente a nivel de empresas, que eso va a tener una repercusión macroeconómica después, pero inmediatamente el paro lo que hace es alterar la situación microeconómica, insisto, de familias y de empresas. Las pérdidas en este nivel son bastante grandes, la cuantificación que presentan los distintos sectores afectados están ahí a la vista, y seguramente hay algunos perjuicios y algunas pérdidas que no necesariamente pueden ser cuantificadas en términos estrictamente monetarios, como son, por ejemplo, toda esa incertidumbre, toda la carencia de alimentos, todos los daños colaterales que tiene tanto a nivel de personas que hacen sus manifestaciones como personas que no están metidas dentro de esta lucha, digamos así. Entonces, económicamente las pérdidas son bastante grandes y aquellas pérdidas no económicas también son bastante grandes en este motivo. En lo que se refiere a la situación macro, uno de los índices que recibe atención tanto dentro del país como fuera del país es el de riesgo país, que ha fluctuado. El cierre anterior fue de 1.124 puntos que se registró el día 22, el día de hoy. Durante el fin de semana se mantuvo en 1.056, es la cifra que se registra a inicio de esta jornada. ¿Qué significa esta cifra en la economía? Bueno, el indicador de riesgo país, como hemos conversado algunas veces, es un indicador que mide la percepción, sobre todo de los acreedores internacionales, sobre la capacidad que tiene el Ecuador como país para honrar sus datos de deuda. Esta percepción se basa fundamentalmente en la capacidad, digamos así, fiscal que tiene para cubrir el pago, y también en la capacidad, en la estabilidad macroeconómica, en la estabilidad política del país. La última vez que conversamos, una de las preocupaciones que tenía usted era justamente por qué no baja el riesgo país, si la situación fiscal está mejor, si los precios internacionales del petróleo están subiendo, y yo le manifestaba que realmente la percepción que tenía yo de que por qué no baja el riesgo país es porque hay esa inestabilidad política en el país. Y justamente lo que está pasando en este momento con el paro, desde hace ya más de 15 días, estamos entrando a la tercera semana, es una manifestación, digamos, eso es lo que está sucediendo con el paro, se está reflejando justamente en ese riesgo país. O sea, el riesgo país en este momento, más que responder a cuestiones netamente económicas de solvencia fiscal, responde a una inestabilidad política o esa percepción de inestabilidad política que está dando el país, que se manifestaba no en el grado de ahora, pero ya desde hace algunos meses. Y lo preocupante suele ser de que después de estas, cuando soluciones, el momento en que se solucione el paro, indudablemente la estabilidad política, la estabilidad económica queda herida y la recuperación del riesgo país no va a ser inmediata. O sea, el riesgo país tardó pocos días en subir de 800 a 1100 a 1200, pero va a demorar mucho tiempo en bajar nuevamente a los niveles que teníamos antes del paro.
Economista Cordero, muy buenos días. En el marco de esta situación, el presidente de la República, en una cadena nacional, la noche de ayer, dio a conocer algunas resoluciones, una de ellas en cuanto a los combustibles. Él ha anunciado que reducirá 10 centavos de dólar por cada galón en la gasolina extra, gasolina Ecopaís y también en el diésel. ¿Cuáles son los análisis que tiene usted sobre esto? A ver, desde el punto de vista, estrictamente un análisis personal, yo considero que este paro no tiene una connotación estrictamente económica en mi modo de ver. No es simplemente un conjunto de reivindicaciones que se están pidiendo, porque cuando uno revisa plenamente los 10 pedidos que hace la CONAIE, primero que no encontramos, o al menos yo no encuentro que existan claras reivindicaciones del sector campesino. Siendo un movimiento campesino, no se plantean necesariamente reivindicaciones del sector campesino, sino reivindicaciones de carácter general. Y en mi modo de ver, si al tener una connotación no necesariamente económica esas reivindicaciones, sino creo yo que más el paro tiene una connotación política, difícilmente creo yo que va a poder, ojalá me equivoque, ojalá esté totalmente equivocado, pero esperemos que ese afán del gobierno de buscar una solución en el tema económico dé paso a la solución del paro. Lo grave sería que, como le digo, bajo el esquema de reivindicaciones campesinas, lo que existan sean más reivindicaciones políticas de los líderes campesinos. Y ahí sí el diálogo y la discusión y la concesión entran en un terreno que no pasa simplemente por las reivindicaciones económicas. Varias son las medidas que ha venido tomando el gobierno en forma parcial desde la semana anterior, empezando por algunas más bien diríamos que simbólicas, que no tienen que ver con la economía, más concretamente como que aquella de flexibilizar el uso de espacios en Quito. Luego se levantó la situación de estado de excepción en el país, pero se han tomado también medidas económicas que tienen que ver con la condonación de deudas, ampliación de créditos para campesinos, manejo del precio de la urea, etcétera, etcétera. Pero desde el día viernes, para quienes pudimos observar y tratar de entender el mensaje del presidente de la República, en lo más relevante, él desconoció a las contrapartes como portadores del diálogo, como portadores de los legítimos intereses. Lo hizo concretamente con Leonidas Issa, quien ha sido la cabeza más visible en este conflicto. El tema que surge en esta semana es, ante esta actitud y decisión, ante este camino tomado por el gobierno, estas medidas unilaterales como la elevación del precio o la disminución del precio de los combustibles que ha tomado el gobierno el día de ayer, ¿cómo deberían consolidarse para de alguna manera articular con los sectores en protesta y ojalá ir acercando las posiciones para llegar a una terminación efectiva del paro y que ojalá la paz y la normalidad retornen al país? Bueno, el cómo concretar muchas de las peticiones que hace el movimiento indígena, creo yo que pasa necesariamente porque se muestren o se detallen o se expliciten qué es realmente lo que se está queriendo con esas peticiones. Y eso creo yo que eso puede hacerse necesariamente o debe hacerse necesariamente en una mesa de diálogo. O sea, de las 10 peticiones que se hacen ahí, hay muchas que necesariamente tendrían que ser ampliadas. Por ejemplo, el tema de la condonación de deuda de los sectores campesinos. Eso incluso en este momento no es problema, o sea, no es un tema que compete al Ejecutivo. Eso pasaría por reformas o por modificaciones en las leyes, en las resoluciones que existen, porque no nos olvidemos que ellos están pidiendo que sea condonaciones en el sistema financiero privado, tanto en cooperativas como en el sistema bancario tradicional. Entonces, hasta dónde llegan las peticiones que están constando en el movimiento, en el pliego de peticiones del movimiento indígena, cómo deberían ser instrumentadas, etcétera, debería justamente constar o deberían plantearse en una mesa de diálogo. Lo que ha hecho el presidente, creo yo que es decir, bueno, a partir de mañana o a partir de hoy, los combustibles bajan 10 centavos. Eso se va a plasmar necesariamente en el precio que veamos mañana o hoy día en las gasolineras. Pero en conjunto las peticiones no pueden, porque hay muchas peticiones, insisto, que son generalidades que deberían ver cómo se instrumentan, cómo se plantean,
cómo se llevan a la práctica, y eso creo yo que debe hacerse en una mesa de diálogo. Efectivamente, tiene que consolidarse esto en consensos. De otra manera, la conflictividad social con estas manifestaciones de distanciamiento, incluso de enfrentamiento, lamentablemente podrían continuar. Indudablemente, y eso reafirma la interpretación que uno puede dar de este movimiento, que más que un movimiento de reivindicaciones propias del sector campesino, reivindicaciones económicas, sociales de la población ecuatoriana, pasan por reivindicaciones, digamos así, llamémoslas reivindicaciones de carácter político de sus líderes, porque no para nadie es desconocido que los líderes del movimiento indígena tienen una forma de ver la política en el país, una forma de concebir el modelo económico que debe regir el país, y sobre todo, creo yo que es lo más preocupante, tienen claro cuál debe ser el camino que se debe seguir a nivel de dirigentes para llegar a consolidar el poder económico, el poder político del país, que no necesariamente pasa por una elección en urnas. Ahora, economista, usted advierte que gran parte de los puntos de la agenda de la CONAIE merecen una ampliación y necesariamente entrar en un proceso de diálogo y debate, pero precisamente lo que preocupa es esa ausencia de diálogo y de debate. La pelotita, se ha dicho desde algunos sectores, está ahorita en manos del gobierno nacional, precisamente en la necesidad de empezar a poner algunos elementos que permitan ampliar este diálogo. Y por otro lado, la posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que advierte que son los 10 puntos o son los 10 puntos. Nos preguntamos entonces, más allá de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, ¿qué se requiere en este momento, más allá de la sensatez, para que haya un debate y un diálogo, que se sienten las partes de manera, como decimos, sensata, honesta, transparente, en un contexto además de absoluta incredulidad y desconfianza de este tipo de procesos? Lo que usted acaba de decir, se necesita simplemente voluntad de diálogo. Voluntad de diálogo significa decir, bueno, vamos a sentarnos a las mesas, estos son mis puntos de vista, estas son mis peticiones, la otra parte dirá, estos son mis puntos de vista, estas son mis peticiones. Pero suena, señor, como cuando los niños le dicen al papá, oye, papá, te hago una consulta, pero dime sí antes. Entonces, ¿cómo podemos afirmar o cómo podemos decir que hay que hacer las concesiones antes del diálogo para sentarse a dialogar? Si ya se hacen las concesiones, ¿sobre qué se va a dialogar? ¿Sobre retirar simplemente a los manifestantes o a las interrupciones de clase? O sea, lo que tiene que haber es, creo yo, una sincera manifestación de voluntad de diálogo de ambas partes. Y claro, los hechos de las últimas 2 semanas demuestran en dónde está la buena voluntad de diálogo y en dónde no existe una buena voluntad de diálogo en los sectores que en este momento están enfrentados. Así como los precios de los combustibles no deberían fijarse por sugerencias que podrían resultar arbitrarias, es decir, la gasolina tiene que costar tanto. Suponemos que y entendemos que el gobierno, con toda la estructura que tiene de Petroecuador, la estructura técnica, habrá meditado sobre esos 10 centavos. Quisiéramos preguntar en esto, ¿qué significa para la economía del gobierno central esta disminución en el precio de los combustibles? ¿Cuánto puede pesar? Más allá de que debemos entender también que el retorno a la normalidad no se lo logra por decreto, tenemos que ir a consensos, que es lo que hemos hablado con usted y conversado en la primera parte del diálogo. Pero en todo caso, la medida del gobierno, ¿cuánto significa en materia económica? A ver, yo creo que debemos comenzar señalando que si bien el Ecuador es productor de petróleo, no es productor de combustible, es decir, no es productor de gasolina. Mayoritariamente la gasolina que consumimos en el país no es producida con petróleo ecuatoriano, y en el país igual pasa con el diésel. Y por lo tanto, en materia de combustibles, en materia de gasolina, de gas, de diésel, el Ecuador no es productor, es importador. Y por lo tanto hay un precio, el precio de importación es básicamente el precio internacional. O sea, no podemos decir, si el Ecuador es productor, ¿por qué no vende a precio barato? Si nosotros importamos, tenemos que vender al precio de la importación. Y por lo tanto ahí surge el subsidio que el Ecuador paga, para entender claramente la figura. O sea, el Ecuador no es productor de combustibles, es importador de combustibles, y los precios son fijados, la diferencia entre el precio
de compra y el precio de venta, si es que el precio de venta es menor del subsidio. ¿Cuánto significará el subsidio de los 10 centavos? Indudablemente, bueno, habría que hacer la cuenta exactamente, no la he hecho, pero indudablemente eso va a repercutir en un aumento del gasto público, que posiblemente este año, o esta situación, ese aumento del gasto público, ese aumento de subsidios, no le aumente el déficit, porque tenemos unos ingresos extra presupuestarios, pero que sí les restan posibilidades de utilizar esos recursos en otras actividades que son también extremadamente necesarias, como es salud, como es educación, como es la misma deuda con el IES, etc. Es decir, cada centavo de subsidio adicional que se dé resta capacidad a la política fiscal, al manejo fiscal, para destinar ese centavo en otras actividades también de carácter social que podrían existir. Por ahí también tenemos que ver el asunto, o sea, no se puede exigir subsidios adicionales sin que a alguien se le reste las asignaciones fiscales que este momento tiene. Yendo al escenario político que se refleja también en la economía, particularmente en el riesgo país, vale la pena su análisis sobre el papel de la Asamblea Nacional. Se han puesto nuevamente pausas en el accionar de la Asamblea. Entendemos que continuará mañana a las 11 de la mañana esa larguísima sesión en la cual se analiza una situación muy grave y delicada, la posible destitución del presidente de la República. Se dice que no hay los votos necesarios, pero entre telones continúa debatiéndose, discutiéndose, negociándose. Por eso reafirma lo que decía al comienzo, que este es un movimiento no de reivindicaciones económicas, sociales, sino es un movimiento de reivindicaciones políticas, y los cálculos políticos se hacen fundamentalmente en la Asamblea. Cuando uno revisa las cifras de aceptación, indudablemente las cifras de aceptación, de reconocimiento de la gestión del presidente son bastante bajas, pero están muy por debajo de la aceptación del presidente y de la credibilidad del presidente, las cifras que dan esa credibilidad a la Asamblea. La Asamblea es un ente eminentemente político, y lo que estamos viendo ahí es cómo esos intereses mezquinos, llamemos así, personales, partidistas, políticamente hablando, esos espacios de poder que se están peleando, están por encima de los intereses del país. Lo que estamos viviendo en la Asamblea es simplemente consecuencia de lo que hemos vivido en el último año, y la solución por ahí, cualquier solución, entre comillas, que se dé a través de la Asamblea, no va a ser la solución que el país necesita, porque lamentablemente los asambleístas no entienden cuáles son las necesidades del país. Justamente en esto también vale la pena analizar por escenarios. Uno es el que eventualmente se abriría ante una destitución del presidente de la República. ¿Qué es lo que pasaría? El otro es que de alguna manera se termine este paro, que Guillermo Lasso siga gobernando, y allí viene la inquietud en cuanto a la fortaleza, sobre todo desde el punto de vista político, en la que quedaría el gobierno. ¿Cómo ve usted esta situación a futuro? Bueno, yo no soy analista político, ni interpreto la hablemos política. en materia económica. Claro, ¿qué pasaría con un gobierno debilitado y en el otro caso una eventual destitución en la cual se dé esa transición en la que el vicepresidente asumiría el poder y se abriría un periodo electoral en el país? ¿Cómo afectaría a la economía ecuatoriana? A ver, en primer lugar, decía que yo no soy analista político, no creo que alguien tenga la capacidad de analizar la política ecuatoriana con lo que realmente está ocurriendo, porque hay muchas cosas oscuras. Pero está claro que, por ejemplo, no existe la voluntad en la ciudadanía de que el presidente Lasso se vaya a su casa. Si eso fuera así, revisemos qué es lo que ocurría, por ejemplo, cuando hubo los movimientos ciudadanos para destituir a otros presidentes como Abdalá, como Lucio, como mismo Moal, en donde la manifestación ciudadana era masivamente para que el presidente salga. En este momento vemos que eso no ocurre. Las cifras en estadísticas que usted mencionó hace un momento, más bien son cifras que van por el lado del rechazo a esta inestabilidad, que a una necesidad de cambio de gobierno. Eso significa que cambiando el gobierno no se van a solucionar los problemas. ¿Habrá que hacer rectificaciones? Sí. Eso de entrada. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones de un cambio de gobierno en este momento, desde el punto de vista económico, harán que posiblemente ese riesgo país, esa inseguridad de los empresarios, en general de la inversión privada, aumente, porque
no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Los pasos para la sustitución presidencial creo que están claramente establecidos en la Constitución. Efectivamente, en la muerte cruzada, digamos así, que viene desde la Asamblea, a quien se le manda a su casa, entre comillas, es al presidente de la República, y el vicepresidente se encarga y convocará elecciones para cambiar tanto al presidente como a la Asamblea. Si la muerte cruzada viene desde el Ejecutivo, a quien se manda a su casa, entre comillas, desde la Asamblea, sigue manejando el gobierno, el presidente y el vicepresidente, y se convoca elecciones para cambiar a los dos. O sea, dependiendo de dónde viene la muerte cruzada, es quien sigue vivo, entre comillas, políticamente hablando, los siguientes meses antes de las elecciones. O la Asamblea, si es que la muerte cruzada viene desde la Asamblea, o el presidente, si la muerte cruzada viene desde el Ejecutivo. ¿Qué posibilidades le ve usted a Guillermo Lasso, en el caso de continuar, que es lo más probable, de sacar adelante su agenda, su visión política sobre el Ecuador? Tal como está la configuración del Congreso y sabemos de la Asamblea, y sabemos, insistiendo en que la Asamblea tiene una connotación eminentemente de carácter política, indudablemente que los proyectos, las ideas, las propuestas que salgan desde el Ejecutivo no van a tener ningún eco. Curiosamente, cuando uno revisa la historia, y últimamente que estuvo vigente el libro de Yamil Maguad sobre la dolarización, Yamil Maguad en ese libro hace un análisis exactamente de lo que pasa en la economía ecuatoriana y cómo en la sociedad ecuatoriana, y cómo el presidente tiene manos atadas frente a esa conformación de la Asamblea tan minúscula, de tanta representatividad política, de tantos movimientos, grupos políticos que finalmente no responden a una línea política, sino a una línea personal. Entonces, el Ejecutivo lastimosamente tiene manos atadas frente a la Asamblea, y el presidente Lasso, si es que continúa en el gobierno, tendrá las manos atadas para llevar adelante su plan de gobierno, sus acciones, y se limitará a gobernar en el ámbito que le permita esa Asamblea. ¿Que eso es bueno o malo para el país? Las consecuencias están siempre vigentes, visibles, y lo que tenemos en estos días es la muestra de que no es conveniente para el país ese tipo de gestión política en definitiva. Y nuevamente, por supuesto, manteniéndonos en esa visión, en esa proyección económica, el otro escenario de elecciones presidenciales y a lo mejor también legislativas en 6 meses, a más de las elecciones que tendrían que darse para gobiernos seccionales. Claro, económicamente, como digo, esta inestabilidad política está pasando cuenta primero por riesgo país, después porque habrá posiblemente un retroceso en la inversión privada en el país que va a contribuir a que no se logre la reactivación económica esperada y que no se logre una recuperación del empleo. Y obviamente, insisto, sin ser analista político, pero uno este momento ve que no digamos todas, pero la gran mayoría de las actuaciones de sujetos políticos, como llaman ahora, o de líderes políticos en este contexto, son pensando tanto en las elecciones locales como en las elecciones que se vienen a futuro. Pero hemos visto actuaciones que repercuten o que tienen en la mira justamente lo que hacen o no hacen en función de las elecciones que se vienen municipales dentro de poco. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, economista Cordero. Gracias. El economista Carlos Cordero fue rector de la UDA, es analista económico. Son las 8:24 minutos.